Hola familia, muy buenas noches, qué rico volver a encontrarnos en este espacio maravilloso donde estamos compartiendo el libro de Adán y Eva y donde tenemos este tiempo de velar en la presencia del Señor, velando con el amado, donde estamos en la presencia de Dios y permitimos que sea Él ministrándonos, tocando nuestras vidas. Muchas veces nos trasnochamos haciendo tantas cosas en las redes sociales, viendo televisión, hablando, comiendo, haciendo tantas cosas, y qué maravilloso es poder sacar un tiempo para velar, para trasnocharnos con el Señor, con nuestro amado, pasar tiempo con Él y permitirle a Él enseñarnos y ministrarnos. Así que para empezar este tiempo vamos a orar presentándonos delante de Dios y luego vamos a adorar para continuar con la lectura. Vamos en el capítulo 50, así que continuaremos, pero oremos y presentemos este tiempo ante Dios. Amado Señor, en esta noche, Dios, te damos mil y mil gracias. Gracias, Señor, porque estamos finalizando un día bajo tu bendición. Está culminando un día más, Señor, y podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, que hasta aquí tu presencia nos ha acompañado, nos ha sostenido, que hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano de poder y tu fidelidad. Gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, donde nos protegiste de males, de peligros, Señor, de plagas. Gracias, Señor, porque pusiste, Señor, el alimento en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque tenemos un refugio, un techo y un lecho, Señor, en el cual irnos a descansar. Señor, pero antes de que este día finalice, queremos pasar este tiempo contigo. Antes, Señor, de que, como dice, la lámpara se apague, Señor, queremos, Señor, hoy tener comunión en tu presencia. Señor, y que cada uno de tus hijos, Señor, que hoy se conectan a esta transmisión, puedan recibir la paz y el descanso, Señor, que solo tú puedes darnos. Señor, gracias. En esta noche ministranos, en esta noche enséñanos. Háblanos a través de este libro, Señor, y que estos principios puedan cobrar vida en nuestro ser, puedan volverse carne, Señor, dentro de nuestro ser, y que podamos, Señor, extraer, Dios, las verdades que tú quieres ministrar en esta noche a nuestras vidas. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín,
humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido,
mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos eres revelado, Señor. Nos eres revelado, Señor, a través de la obra en la cruz. Nos has sido revelado, Señor, aún desde el principio, desde el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, Señor. Desde allí, Señor, estableciste tu pacto con los hombres y hoy somos nosotros frutos, Señor, de ese pacto. Somos nosotros frutos, Señor, de ese sacrificio, de esa promesa cumplida. Hoy somos el resultado del sacrificio, de la obediencia, de la humillación de Jesús. Y tú eres, Señor, el más bello entre millares eres tú, el Cordero inmolado, el que venció, el León de la tribu de Judá. Hoy tú te sentaste, Señor, por encima de tronos, de principados, Señor. Estás muy por encima, Señor, a la diestra del Padre. Y hoy, Señor, nosotros nos sentamos en lugares celestiales junto con Cristo para sojuzgar, para que el diseño original, Señor, hoy sea restaurado, Señor, en nosotros tus hijos. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar con esta lectura, así que vamos a estar súper pendientes de lo que Dios hoy va a hablarnos. Bueno, empezamos en el capítulo 50. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva de los tesoros y oraron en ella todo aquel día hasta la noche. Y esto tuvo lugar a finales de los 50 días después de que habían abandonado el jardín. Sin embargo, Adán y Eva, levantándose nuevamente, oraron a Elohim toda la noche, suplicándole a Elohim que tenga de ellos misericordia. Y cuando amaneció, dijo Adán a Eva: ven, vamos a buscar con qué cubrir nuestros cuerpos. Así que salieron de la cueva y llegaron a la frontera norte del jardín y buscaban algo para cubrir sus cuerpos. Pero ellos no encontraron nada y no sabía cómo hacer prendas con que vestirse, y sus cuerpos se veían dañados por el frío y el calor. Luego Adán oró y pidió a Elohim que le diera algo con que cubrir sus cuerpos. Entonces vino la palabra de Elohim y le dijo: oh Adán, oh Eva, vayan a las orillas del mar donde habían estado haciendo ayuno y tomen las pieles de ovejas que quedaron después que unos leones las mataron para comerlas, con ellas hagan prendas y vístanse. Cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim, él tomó y se dirigió con Eva del extremo norte del jardín al sur de la misma, por el río de agua donde una vez ayunaron. Iban en camino y antes de que llegaran allí, Satanás el malo también había escuchado la palabra de Elohim que había hablado con Adán, y se enfadó y se apresuró al lugar donde estaban las pieles de ovejas, con la intención de echarlas al mar o de quemarlas, con el fin de que Adán y Eva no las encontraran. Y cuando él estaba a punto de tomarlas, vino la palabra de Elohim de los cielos y le impidió poder tomarlas. Entonces llegaron a Adán y a Eva, y a medida que se acercaban le temían por su Elohim mirada con la que los miraba. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y a Eva y les dijo: esto es lo que se ocultaba en la serpiente y que les engañó y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? Ahora su figura es horrible, se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satanás. Oh Adán, él desea tener esta tierra y ha querido tomar las pieles de ovejas y destruirlas para que ustedes no tengan con qué vestirse.
¿Qué belleza le dieron para que lo siguieran? ¿Y qué han ganado por obedecerle? Miren su mal obrar y luego véanme a mí, su creador, y las buenas cosas que hago. Mas yo conozco su debilidad y no dejaré que él manifieste todo su poder sobre ustedes, y Elohim los libera de sus obligaciones. Después de esto, Adán y Eva no dijo más, pero lloró ante Elohim en razón de su creación y de sus cuerpos que requirieron una prenda que los cubra. Entonces dijo Adán a Eva: oh Eva, esta es la piel de los animales con los que nos vestiremos, pero cuando lo probemos, he aquí, vamos a llevar una muestra de la muerte en nuestros cuerpos, del mismo modo que los propietarios de estas pieles han muerto y han partido lejos, así también vamos a morir y pasaremos. Entonces Adán y Eva tomaron la piel y volvieron a la cueva de los tesoros, y cuando llegaron a ella oraron, ya que estaban acostumbrados. Luego pensaron que la mejor forma de hacer sus prendas era de los esquins y no tenían habilidad para ello. Entonces Elohim les envió su ángel para mostrarles cómo trabajar las pieles, y el ángel dijo a Adán: vayan y traigan algunas espinas de la palma. Entonces salió Adán y trajo algunas como el ángel le había mandado. Entonces el ángel, antes de que ellos comenzaran a trabajar las pieles, tomó las espinas y fue pegando la piel a la manera de como uno prepara una camisa. Entonces el ángel de nuevo se puso de pie y oró a Elohim para que las espinas que estaban en las pieles sean ocultas y quedan las pieles bien unidas, como cuando pasamos el hilo. Y así fue por orden de Elohim, y se convirtieron en prendas para Adán y Eva, y él los visitó de esta manera. A partir de ese momento, Adán y Eva no vieron más su desnudez, pues ya habían sido vestidos, y esto ocurrió al final del 51º día. Entonces, cuando Adán y Eva, vestidos con prendas hechas de oveja, oraron, buscaron la misericordia y el perdón del Señor, y le dieron gracias porque había tenido misericordia de ellos y había cubierto su desnudez, y no dejaron de orar toda la noche. Entonces, cuando llegó la mañana y salió el sol, oraron como era ya su costumbre y salieron de la cueva. Y dijo Adán a Eva: dado que no sabemos lo que hay al oeste de esta cueva, vayamos y veamos. Salieron pues y se dirigieron a la parte occidental de la cueva. No habían ido muy lejos de la cueva cuando Satanás los vio y se escondió entre ellos y la cueva, y aparecieron los leones feroces y hambrientos de 3 días. Y se acercaron a Adán y a Eva con el fin de devorarlos. Al verlos, Adán y Eva lloraron y oraron a Elohim para que los libre. Entonces la palabra de Elohim vino a ellos y los llevó lejos de los leones. Y Elohim dijo a Adán: Adán, ¿qué buscan en la frontera occidental, y por qué han dejado su propia frontera oriental, la que te fue dada? Ahora bien, vayan de vuelta a su cueva y permanezcan en ella, a fin de que Satanás no los vaya a engañar con su astucia aún mayor. Adán, a la frontera occidental ha de ir un descendiente tuyo que tendrá que descender e ir al desfiladero por sus propios pecados, y se rendirá a las órdenes de Satanás y seguirá sus obras. Por lo tanto, voy a traer sobre su descendencia una gran inundación de aguas que los abrumará a todos. Pero haré que los justos sean librados, y los llevaré a un lugar lejano, y esta tierra donde ustedes viven quedará desolada y sin habitantes. Después que Elohim habló, regresaron a la cueva de los tesoros, pero su carne se secó y estaban débiles por el ayuno y la oración, además de la tristeza que sentían por haber actuado en contra de Elohim. Amén, tremendo. Vemos aquí cómo es como las primeras prendas de vestir que ellos tienen, Dios se las da. Y esto tiene una simbología muy bonita, porque si nos remitimos al libro de Apocalipsis, cuando Dios o Jesús habla a la iglesia de la Odisea, dice que aunque la iglesia o estas personas creían estar muy bien, dice, pero no sabes que estás desnudo, pobre, miserable, bueno, todo eso. Pero quiero detenerme aquí porque dice, no sabes que estás desnudo, así que compra de mí, compra de mí, arrepiéntete y ven y compra de mí para que cubras tu desnudez. En la Biblia la desnudez habla del pecado. De hecho, Adán y Eva quedan desnudos ante Dios por causa del pecado. Y entonces necesita
Dios darles una piel como la de los animales, que es la que tenemos hoy en día. Pero aún así esta piel se quemaba por el frío, por el sol, y necesitan cubrir esa piel, y es donde pasa todo esto. Pero cuando Jesús llega o Dios llega, Elohim llega y cubre a Adán y a Eva, dice que lo hace con pieles de ovejas. Y sabemos que en la Biblia quien es el Cordero es Jesús. Jesús es el Cordero inmolado, el que cubre nuestra desnudez, el que cubre nuestro pecado. Entonces ahí ya viene una simbología. Aún una vez más Dios hablando de lo que Él iba a hacer en el futuro para salvar la humanidad. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando estamos por fuera de la voluntad de Dios, delante de Dios estamos desnudos. ¿Y qué pasa con una persona desnuda? Siente vergüenza. Viene la vergüenza. Somos avergonzados, estamos expuestos, porque una persona desnuda está expuesta y vulnerable. Cuando uno se siente desnudo, se siente completamente vulnerable a cualquier ataque. Cuando nosotros estamos en pecado, en el mundo espiritual nos vemos desnudos, y es expuesta nuestra vergüenza, es expuesta nuestra desnudez. Entonces miren qué bonito esto, pero Dios provee de un sacrificio, de un cordero para cubrir la desnudez. Sin embargo, ¿qué quería hacer Satanás? Robarles esa cobertura. Por eso tenemos que tener cuidado cuando el enemigo quiere poner enemistad entre nosotros y nuestros pastores, nuestros líderes, los que nos cubren, porque vemos que desde el inicio Satanás trata de quitar esa cobertura. ¿Para qué? Para que estemos vulnerables, para que estemos desnudos, para que nos sintamos avergonzados. Entonces Dios provee la cobertura y el enemigo quería quitársela, ¿no? Vamos a adorar para proseguir con esta lectura que se torna tan interesante. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, y digno, 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 solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor. Qué maravilloso. Rey que perdona multitud de errores. Ese es nuestro Dios, aquel que cubrió nuestra vergüenza con su propio sacrificio. Amén. Vamos a continuar. Entonces Adán y Eva se pusieron de pie en la cueva y oraron toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol ya estaba en lo alto, salieron de la cueva con gran dolor y pesadez, y no sabían por dónde iban. Y caminaron en esa condición hasta la frontera sur del jardín. Luego caminaron tanto que fueron llegando a la frontera oriental y aún más allá, donde no había más tierras. Y el querubín que vigilaba el jardín estaba de pie en la puerta occidental y la protegía de Adán y Eva para que no entraran en él. Y el querubín dio la vuelta como si se tratara de darles muerte, según el mandamiento que Elohim le había dado. Y cuando Adán y Eva llegaron a la frontera oriental del jardín, tuvieron el pensamiento de entrar en él, ya que no veían al querubín. De repente, el querubín vino con su espada parpadeante de fuego en la mano, y cuando los vio, se apresuró para darles muerte, porque tenía miedo que Elohim lo destruyera por haber dejado que entren al jardín sin su orden. Y la espada del querubín parecía disparar llamas a distancia de ella, pero cuando la acercaba a Adán y a Eva, la llama no brillaba tanto,
Por eso el querubín pensó que Elohim era favorable a ellos y quizás los quería de vuelta en el jardín, se preguntaba, y no podía ir al cielo para saber si era orden de Elohim que entraran al jardín, por lo que siguió de pie ante ellos, porque tenía miedo de que si entraban sin el permiso del Señor, lo destruiría. Cuando Adán y Eva vieron que el querubín estaba muy cerca de ellos con su espada flameante en su mano, que llegó hasta sus rostros, cayeron como muertos por el miedo. En ese momento los cielos y la tierra se sacudieron y otros querubines bajaron del cielo hacia donde estaba el querubín que vigilaba el jardín y los vieron asombrados y en silencio. Entonces, una vez más, otros ángeles vinieron abajo cerca del lugar donde estaban Adán y Eva, y ellos se encontraban entre la alegría y la tristeza. Ellos se alegraron porque pensaban que Elohim les era favorable y a Adán y a Eva, y que deseaba que regresaran al jardín y que pudieran recuperar la alegría que tenían antes de la transgresión. Pero ellos se acongojaron por Adán, porque él estaba caído como un hombre muerto, él y Eva, y se dijeron en sus pensamientos: Adán no ha muerto en este lugar, pero Elohim le ha dado muerte por haber llegado a este lugar y desear entrar en el jardín sin su permiso. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y a Eva, y sanando sus cuerpos les dice: ¿por qué han llegado hasta aquí? ¿Tienen la intención de entrar en el jardín a pesar de las palabras que les fue dicha? No puede ser hoy, pero cuando el pacto que he hecho con ustedes se haya cumplido, recién podrán entrar. Adán, al escuchar la palabra de Elohim y el aleteo de los ángeles, a quienes no podían ver sino tan solo escuchar el sonido de sus alas, lloró junto con Eva, y dijeron a los ángeles: oh benditos seres espirituales que esperan en Elohim, mírenme, soy incapaz de verlos, pero cuando yo estaba en mi antigua naturaleza brillante podía verlos. Canté alabanzas y mi corazón se ponía por encima de ustedes. Pero ahora que he transgredido, que la naturaleza brillante se ha apartado de mí y he caído en este estado miserable, ya no puedo verlos y ustedes ya no me sirven como solían hacerlo, pues ahora tengo carne animal. Sin embargo, oh ángeles de Elohim, pidan a Elohim conmigo para que restablezca, para ser como era antes, para que me rescate de esta miseria, para que me saque de esta pena de muerte por haber transgredido en su contra. Entonces, cuando los ángeles escucharon estas palabras, todos se entristecieron por él y maldijeron a Satanás que había engañado a Adán, cayendo en la miseria y en una vida de muerte, dejando el jardín y el lugar de paz. Y en lugar de paz tenga problemas y dejado la alegría para llegar a esta tierra extraña. Entonces los ángeles dijeron a Adán: obedeciste a Satanás e hicieron caso omiso de la palabra de Elohim quien los creó, y creíste que Satanás iba a cumplir todo lo que había prometido. Y ahora, oh Adán, te vamos a dar a conocer cómo es que procedió antes de su caída del cielo. Él reunió a sus anfitriones y los engañó, y se comprometió en darles un gran reino, una naturaleza divina y otras promesas más. Sus anfitriones creyeron que su palabra era verdad, por lo que se rindieron ante él y renunciaron a la gloria de Elohim. Luego se acercaron a nosotros y quiso ordenar que estuviéramos bajo su mando y que aceptemos sus promesas, pero no tomamos su consejo. Después de haber luchado contra Elohim y haber mostrado su fortaleza en contra de él, se reunieron sus anfitriones e hicieron la guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido por la fuerza de Elohim que estuvo con nosotros, no hubiéramos podido prevalecer contra él para lanzarlo desde el cielo. Pero cuando cayó de entre nosotros, hubo gran alegría en el cielo, porque fue puesto por debajo de nosotros. Porque si hubiera permanecido en el cielo, nadie, ni un solo ángel hubiera permanecido en pie.
Pero Elohim en su misericordia lo llevó de entre nosotros a esta tierra oscura, para que la oscuridad sea en sí mismo y un hacedor de maldad. Y su maldad ha seguido con él a tal punto de hacerte guerra, engañándote y haciéndote salir del jardín. Y has salido a esta tierra extraña donde te han sobrevenido todos estos dolores, y la muerte que Elohim trajo sobre él ha venido a estar sobre ti también. Y todo porque obedeciste a Satanás, transgrediendo contra Elohim. Entonces todos los ángeles se regocijaron y alabaron a Elohim, y le pidieron que no destruya a Adán por haber tratado de entrar en el jardín, y que espere hasta que se cumpla la promesa, y que les permita ayudarlo hasta que sea librado para siempre de la mano de Satanás. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo: Oh Adán, al ver el jardín de la alegría y esta tierra de trabajo duro, y ver que el jardín está lleno de ángeles, y tú acá en esta tierra con el Satán, a quien obedecieron. Sin embargo, si hubieran sido obedientes a mí y hubiesen guardado mis palabras, ahora estarían con mis ángeles en el jardín. Pero cuando transgredieron obedeciendo a Satanás, se convirtieron en los invitados entre sus ángeles, que están llenos de maldad, y vinieron a esta tierra donde encontraron espinas y cardos. Adán, pregúntale al que te engañó, diciendo que les daría naturaleza divina y que les daría un jardín como el que yo les di, y que les llenaría con una naturaleza brillante como la que ya les había dado. Pídanles que les haga un cuerpo como el que les hice, o que les dé un día de descanso como el que les concedí, o que cree dentro de ustedes un alma razonante como el que les creé. Pero créeme que Él no les dará ni una de las cosas que les prometió. Reconoce entonces mi favor hacia ti y mi misericordia sobre ti, mi criatura, que no me he vengado por tu transgresión contra mí, pero en mi lástima por ti he prometido que al final de los grandes 5.5 días voy a venir a salvar. Entonces Elohim vino de nuevo a Adán y a Eva: levántense, váyanse desde aquí abajo antes de que el querubín con una espada de fuego en la mano los destruya. Pero el corazón de Adán fue confortado con las palabras de Elohim y adoró junto con Eva, antes de que salieran de la presencia de Elohim. Y Elohim mandó a sus ángeles para que escoltaran a Adán y a Eva a la cueva con alegría, en lugar del miedo que había llegado sobre ellos. Entonces los ángeles vinieron hasta Adán y Eva y los trajeron abajo de la montaña por el jardín con canciones y salmos hasta que llegaron a la cueva. Entonces los ángeles los fortalecieron y brindaron comodidad, y luego se apartaron hacia el cielo, a donde su Creador que les había enviado. Pero después de que los ángeles se habían apartado de Adán y Eva, Satanás vino tímidamente y se puso a la entrada de la cueva en la que estaban Adán y Eva. Luego llamó a Adán y dijo: Adán, ven, quiero hablar contigo. Entonces Adán salió de la cueva pensando que era uno de los ángeles de Elohim que venía a darle un buen consejo. Sin embargo, cuando Adán salió y vio su horrible figura, tuvo miedo de él y le dijo: ¿Quién eres? Entonces Satanás respondió y le dijo: soy el que se escondió dentro de la serpiente y habló con Eva y la seduje a comer del árbol y a obedecerme. Soy el que la envió con discursos engañosos para que fuera donde tú estabas y comieras también y te apartaras del mandato de Elohim. Pero cuando Adán escuchó estas palabras de él, le dijo: ¿puedes hacerme un jardín como el que Elohim hizo para mí? ¿O puedes vestirme de la misma naturaleza brillante con la que Elohim me había vestido? ¿Dónde está la naturaleza divina que prometiste darme? ¿Dónde está todo ese tremendo discurso que tuviste con nosotros en el principio cuando estábamos en el jardín? Entonces Satanás dijo a Adán: ¿crees acaso que todo cuanto les he prometido me gustaría cumplirlo y entregártelo?
Por supuesto que no, pues ni siquiera yo mismo he pensado obtener lo que he prometido. Por lo tanto cayeron ustedes y yo les he hecho caer de aquel que yo mismo caí. Y así como ustedes, cualquiera que acepta mi consejo también caerá. Uy, tremendo, ya sabemos de dónde salió ese programa de También Caerás. Pero ahora, oh Adán, porque caíste, estás bajo mi regla y soy rey sobre ti, porque me has obedecido y has transgredido en contra de tu Elohim, y no tendrás ninguna liberación de mi mano, hasta el día que Elohim te prometió liberarte. Una vez más dijo, porque no sabemos el día acordado que Elohim tiene para contigo, ni la hora en que irás con él. Por eso multiplicaremos la guerra y el asesinato para ti y tu descendencia después de ti. Esta es nuestra voluntad y nuestro gusto, que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo, porque nuestra casa está cimentada en el fuego, y por eso no dejaremos nunca, ni día ni hora, de hacer nuestro mal. Y así como entraste a la cueva para morar en ella, yo estableceré fuego sobre ti. Cuando Adán escuchó estas palabras, lloró amargamente y llorando le dijo a Eva, ¿escuchaste lo que dijo? Que ninguna de las promesas que te dijo en el jardín pretende cumplir, y podrá ser cierto que será rey sobre nosotros. Pero nosotros le pedimos a Elohim, quien nos creó, que nos librara de su mano. Entonces Adán y Eva extendieron sus manos ante Elohim, orando y pidiendo que les trajera ayuda y llevara a Satanás lejos de ellos para que no los mortificara y los obligara a negarle. Entonces Elohim les envió a la vez su ángel, que condujo fuera a Satanás lejos de ellos. Esto sucedió alrededor de la puesta de sol, en el 53º día después de que había salido del jardín. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva y se pusieron de pie y pusieron sus caras al suelo para orar a Elohim. Pero antes de que oraran, dijo Adán a Eva, mira lo que las tentaciones han hecho de nosotros en esta tierra. Ven, levantémonos y pidamos a Elohim que perdone nuestros pecados, y no salgamos hasta el final del día siguiente, a la 40ª, y si morimos aquí, Él nos salvará. Entonces Adán y Eva se levantaron y se unieron en oración a Elohim. Ellos siguieron orando en la cueva y no salieron de ella ni de noche ni de día, hasta que sus oraciones se incrementaron en sus bocas al igual que una llama de fuego. Tremendo, ¿no? Aquí podemos ver cómo el enemigo no desiste, y aún en la conversación que él tiene con Adán, dice que ustedes cayeron, yo los hice caer de aquel que yo mismo caí. O sea, él sabe que él cayó y su propósito es hacer que muchos más caigan con él. Él sabe el castigo del fuego eterno que él tiene, porque dice, mi morada ahora está sobre el fuego. Pero entonces él quiere que ese fuego de la condenación, del castigo eterno, también venga sobre otros. Y es tremendo porque dice que porque caíste, estás bajo mi regla y soy rey sobre ti. Por eso la Biblia dice que el que peca se hace esclavo del pecado. En otras palabras, de Satanás, porque el pecado y la maldad es el mismo. Dice, por eso multiplicaremos la guerra. O sea que ya sabemos de dónde vienen las guerras. El asesinato para ti y tu descendencia después de ti. Esta es nuestra voluntad y nuestro gusto, que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo. Tremendo, porque muchos de nosotros creemos que lo que Satanás nos pinta es agradable, es bueno. Muchas veces nos dejamos llevar por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, porque pintan bien, se ven atractivos, se ven bonitos.
son agradables a la carne. Sin embargo, vemos que su fin es fin de muerte, y el único deseo de Satanás es que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo, porque él perdió eso. Él perdió la divinidad, él perdió el privilegio de estar cerca del trono de Dios. Y hoy yo te quiero decir, haciendo este alto en el camino, dice que es tremendo estas palabras que dice: cualquiera que acepta mi consejo también caerá. No seas tú de los que acepta el consejo de Satanás. No seas tú del que te dejas engañar con una falsa promesa que él nunca va a cumplir. Muchas personas se van con la promesa del amor y tienen un amor prohibido, un amor en adulterio, un amor bajo fornicación, y creen que allí van a encontrar el amor, pero dice que él jamás va a cumplir lo que promete. Otros se meten en negocios ilícitos, haciendo cosas equivocadas, creyendo, diciendo no, yo lo hago por un tiempo, nada más mientras pago mis deudas, nada más mientras salgo de este aprieto. Pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que Satanás no cumple lo que promete, y aunque tengas dinero en tus manos, mal habido se va como agua entre tus dedos, y nunca lograrás la paz ni la tranquilidad que estabas buscando. Muchos otros dicen, no, yo mejor me separo, yo me divorcio y me voy a buscar mi propia felicidad, saliéndose de la voluntad de Dios, creyendo que van a encontrar algo bajo una falsa promesa de Satanás. Él no cumple nada de lo que promete, jamás lo va a cumplir. Lo que busca es que cualquiera que le haga caso a él también caiga. Entonces no seas tú de los que caen en esas trampas, sí, Señor. Amén. Bueno, sigamos. Adelante. Amén. Dice: octava aparición de Satanás a Adán y a Eva. Pero Satanás, que odia a todos los buenos y no les permitió terminar sus oraciones, pues llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron de uno en uno, y les dijo: Adán y Eva, a quienes engañé, se han puesto de acuerdo para orar a Elohim de día y de noche, y se entregarán a él y mendigarán misericordia. Y ya que no saldrán de la cueva hasta el final del 40º día, y ya que continuarán sus oraciones, ya que ambos han acordado en pedirle que los librara de nuestras manos y que le restaure a su estado anterior, veamos qué podemos hacer contra ellos. Y sus anfitriones le dijeron: el poder es tuyo, oh Señor, para hacer lo que quieras. Entonces Satanás, en su gran maldad, tomó a sus anfitriones y entró a la cueva en la 30ª noche de los 41 días, y venció a Adán y Eva hasta que los dejó como muertos. Luego vino palabra de Elohim a Adán y Eva, y los levantó de su sufrimiento y les dijo: sean fuertes y no tengan temor por lo que les acaba de suceder. Sin embargo, Adán lloró y dijo: ¿dónde estabas, oh mi Elohim, que permitiste que me castigue con tales golpes, y que este sufrimiento venga sobre nosotros, sobre mí y sobre Eva, la obra de tus manos? Entonces Elohim les dijo: oh Adán, él es amo y señor de todo lo que tienen. Él que te dijo que te daría la divinidad, ¿dónde está ese amor para contigo? ¿Y dónde está el regalo que te prometió? Por favor, él tan solo alguna vez, oh Adán, te trajo confort, te fortaleció, se regocijó contigo, o envió a sus anfitriones para protegerte, mas tú le has bendecido y seguido su consejo y mandamiento. Entonces Adán lloró ante el Señor y dijo: oh Señor, he transgredido un poco, sin embargo, el castigo es severo. Te pido que me libres de sus manos, o de lo contrario, tengas piedad de mí y tomes mi alma fuera de mi cuerpo ahora y lo saques de esta tierra extraña. Entonces Elohim dijo a Adán: si tan solo hubieras pensado esto y hubieras orado antes de transgredir, entonces te hubieras librado del problema que tienes ahora. Pero Elohim tuvo paciencia con ellos
y dejó que él y Eva permanezcan en la bodega hasta que hubieran cumplido los 40 días. Pero como las fuerzas y la carne de Adán y Eva se marchitaron por el ayuno y la oración, por el hambre y la sed, pues no habían probado ni alimento ni bebida desde que salieron del jardín, ni sus cuerpos habían cumplido sus funciones en una forma completa, no tenían fuerzas para seguir orando hasta el final del día siguiente a la 40ª. Estaban entonces caídos en la cueva y lo que salía de sus bocas era solo alabanzas. Entonces, en el 89 día, Satanás entró en la cueva disfrazado de una piedra, de una prenda de luz, y sobre él una faja brillante. Parecía un funcionario de luz. Su mirada era la más horrible, pero su rostro era agradable y su discurso dulce. Por lo tanto, se transforma a sí mismo con el fin de engañar a Adán y a Eva, y para hacerlos salir de la cueva, antes de que hubieran cumplido los 40 días. Pero él dijo dentro de sí mismo: ahora, cuando se hayan cumplido los 40 días de ayuno y oración, Elohim les devolverá su estado anterior, pero si él no lo hace, les seguirá siendo favorable. E incluso, si ellos no fueran agradecidos, él aún les daría algo del jardín por su comodidad. Y como ya lo hizo en 2 ocasiones, tremendo. Dice que si ellos no fueran agradecidos ahí. Luego Satanás se acercó a la cueva con esta aparición y dijo: oh Adán, levántate y ve con Eva y vayamos a una buena tierra. No tengan temor, pues soy de carne y hueso como ustedes, y al principio yo era una criatura creada por Elohim. Y fue así que cuando él me creó a mí, me puso en un jardín al norte, en la frontera del mundo, y él me dijo: quédate aquí. Y me quedé allí de acuerdo con su palabra y no transgredí a su mandamiento. Entonces me hizo entrar en un sueño y que alejó de mí. Pero Elohim te llevó en su mano divina y te colocó en un jardín al este. Entonces me preocupé por ti, porque Elohim, bueno, te apartó de mi lado y no permitió que te quedaras a mi lado. Y me dijo: no te preocupes por Adán, a quien quité de tu lado, daño no llegará a él. Pero ahora yo le he sacado de tu lado, y en un servicio de ayuda, reúnete a él y te doy la alegría de hacerlo. Entonces el Satán dijo de nuevo: yo no sabía que estabas en esta cueva, ni nada sobre este juicio que ha llegado sobre ti, hasta que Elohim me dijo: he aquí, Adán ha transgredido, quien habiendo tomado de tu lado, y Eva también, a quien saqué de su lado y me ha obligado a expulsarlos del jardín y traerlos a esta tierra de dolor y miseria, porque transgredieron contra mí y han obedecido a Satanás. Y mira, se encuentran en sufrimiento hasta el día de hoy, ya el 80º día. Entonces Elohim me dijo: levántate, ve a ellos y tráelos a su lugar para que no sigan sufriendo, y así Satanás no pueda venir a ellos a afligirlos. Pero ahora están en su gran miseria y se encuentran desamparados y con hambre. Además me dijo: cuando estén contigo, dales de comer del fruto del árbol de la vida, también del agua de la paz. Vístelos con una prenda de luz y restáurales su estado anterior de la gracia, y no les dejes en miseria, porque ellos vinieron a ti. Pero el duelo no ha terminado, ni se han arrepentido de todo lo que les ha sobrevenido. Pero cuando me enteré de esto, yo estaba triste, mi corazón no podía soportar con paciencia por ustedes, oh hijo mío, oh mi hijo. Pero, oh Adán, cuando escuché el nombre de Satanás, tuve mucho miedo y pensé que cuando saliera en búsqueda de ustedes me iba a poner en una trampa como a ti, Adán, y a ti, Eva. Y le dije: oh Elohim, cuando vayan mis hijos, Satanás se reunirá conmigo en el camino y le hará la guerra contra mí, como lo hizo en su contra. Entonces Elohim me dijo: no temas, cuando te encuentres con él, golpéalo con lo que tienes en tu mano, y no tengas miedo de él,
para ti es de vieja data, y él no prevalecerá contra ti. Entonces dije: oh mi Señor, estoy viejo y no puedo ir. Envía a tus ángeles para llevarlos. Pero Elohim me dijo: a los ángeles en verdad no, porque no son como ellos, además no consentirán en venir. Por eso te he elegido, porque son tus hijos y son como tú, y te escucharán en todo lo que vayas a decir. Elohim me dijo además: si no tienes suficiente fuerza para caminar, voy a enviarte una nube para transportarte hasta la puerta de la cueva. Entonces la nube se regresó y me dejó allí. Y si ellos vienen conmigo, entonces evitaré una nube para que te traiga a ti y a ellos. Entonces mandó una nube, la que me trajo hasta aquí, y luego regresó. Y ahora, oh mis hijos, Adán y Eva verán mis cabellos ya viejos y grises y mi débil estado por estar lejos de aquel lugar. Vengan conmigo a ese lugar de descanso. Entonces él comenzó a llorar ante Adán y Eva, y sus lágrimas se vertieron sobre el terreno como agua tremenda. Y cuando Adán y Eva levantaron sus ojos y vieron su barba y escucharon su dulce hablar tremendo, suavizaron sus corazones hacia él y lo obedecían, porque creían que era cierto. Y les pareció a ellos que realmente eran sus hijos, cuando vieron que su rostro era como la de ellos, y confiaron en él. Dice: la existencia de las dos palabras Helmed y Helmat es decir exactamente la misma cosa, son como errores, perdón, es como una aclaración ahí. Dice: entonces él tomó a Adán y a Eva de la mano y empezó a sacarlos de la cueva. Pero cuando ya estaban llegando a la puerta de la cueva, Elohim, que sabía que Satanás había logrado engañarlos y estaba sacándolos de la cueva antes de que se cumplieran los 40 días, con el fin de llevarlos a un lugar lejano para destruirlos. Entonces la palabra de Elohim, el Señor, vino de nuevo y maldijo a Satanás y lo llevó lejos de ellos. Y Elohim comenzó a hablar con Adán y Eva diciéndoles: ¿qué les hizo salir de la cueva a este lugar? Y Adán dijo a Elohim: ¿cómo no creer si un hombre está entre nosotros? Pues cuando estábamos en la cueva, de repente llegó ante nosotros un anciano amable que nos dijo: yo soy un mensajero de Elohim a ustedes, para que vuelvan al lugar de descanso. Y creíamos, oh Elohim, que él era un mensajero tuyo, y salíamos con él y no sabíamos que no teníamos que ir con él. Entonces Elohim dijo a Adán: mira, que él, que es el padre de las malas artes, él fue el que los hizo perder el jardín de las delicias, y cuando vio que tú y Eva estaban en oración y ayuno, y que no iban a salir de la cueva hasta que se cumplieran 40 días, decidió poner en práctica sus ideas para que se rompiera el vínculo mutuo y cortar lo que esperábamos de ustedes, pero para luego llevarlos a algún lugar lejano y destruirlos. Y como él no podía hacer nada menos que tomara tu semejanza, se presentó ante ustedes con la cara semejante a la suya y comenzó a decirles mentiras como si fueran verdades. Pero porque soy misericordioso y soy favorable a ustedes, no lo he permitido destruirlos. Una vez más que me le he llevado lejos. Ahora pues, oh Adán, toma a Eva y regresen a su cueva, y permanezcan en ella hasta la mañana después del 40º día, y cuando salgan, vayan hacia la puerta del este del jardín. Entonces Adán y Eva adoraron a Elohim, alabando y bendiciendo su nombre por la liberación que les había llegado, y para la liberación que había llegado a ellos de él. Y regresaron a la cueva. Esto ocurrió en la noche del 39º día. Entonces Adán y Eva se pusieron de pie y con una ardiente pasión oraron a Elohim. Oraron toda la noche hasta la mañana. Entonces dijo Adán a Eva: levántate, vamos a ir hacia la puerta del este del jardín, como Elohim nos dijo. Hicieron sus oraciones como estaban acostumbrados a hacer todos los días,
y dejaron la cueva para ir acerca de la puerta del jardín. Entonces Adán y Eva se pusieron de pie y oraron, y llamaron a Elohim para que les fortaleciera, y para que les envíe algo para satisfacer su hambre. Pero después de que terminaron sus oraciones, eran demasiado débiles para moverse. Luego vino la palabra de Elohim una vez más, y le dijo: oh Adán, levántate, vayan y traigan los 2 higos que tienen en la cueva hasta aquí. Entonces Adán y Eva se levantaron y caminaron hasta que llegaron cerca de la cueva. ¿Qué opinas? Creo que es tremendo porque puedo ver 3 puntos rápido ahí que son principios poderosos que podemos agarrar ahí por encimita. Y digamos que el primero me parece tremendo porque es lo que, digamos, cantábamos a través también de esta canción, ¿no? Dice que hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Y es tremendo porque cada vez que ellos no tenían fuerzas, como lo veíamos ahí, Dios siempre llegaba y les mostraba una vez más su bondad, su bondad, su bondad. Pero algo más tremendo es que el mismo enemigo sabía esto, porque ellos habían tomado la determinación de meterse firmemente con Dios, de buscarlo. Dice que se habían propuesto 40 días en una cuarentena así, a buscarlo de día a noche, a orar, a ayunar, a buscarlo, a adorarlo. Y el enemigo sabía eso porque él dijo ahí, dice más arribita, que él dice que si siguen así orando, que si siguen así dando gracias, que si siguen, tremendo, porque dice que o sea, él sabe el poder del agradecimiento también y lo que causa, porque sabe que ese poder del agradecimiento hace que Dios sea aún bondadoso y le dé cosas a ellos, ¿sí? Entonces, pues digamos, el primer punto es ese principio de saber que Dios siempre es bueno, que de verdad nunca, aunque intentaron morirse, estaban a punto de verdad de desmayar, de morirse, Dios siempre llegaba y no los dejaba desmayar, le decían: no teman, alientes, y confortaba su alma, les daba nuevas fuerzas. Pero lo otro es la astucia también del enemigo, porque se hizo pasar por un semejante, por un anciano sabio, ¿no? Y le contó todo un rollo de historia, le dijo que eran sus hijos, le dijo que lloró, tremendo, les lloró tanto así que es más, ahí dice que era de dulce paladar, o sea, que hablaba, sus palabras eran dulces, su rostro era amable. Sin embargo, ahí decía algo que la mirada sí era horrible, pero de pronto, pero tremendo, porque dice que ahí también dice, él es el padre, en la Biblia dice que él es el padre de las mentiras, pero acá dice algo tremendo, dice que era el padre de las artes, o sea que aún era del drama y de todo este tema, o del engaño, mejor dicho. Y de verdad que tremendo, porque todos ellos se creyeron pues el cuento al ver lo que era igualitos a él, que les lloró, que les contó toda la historia, o sea, tremendo, o sea, hasta le hablaba de orar y todo. Y eso me hace a mí pensar cuántas personas llegarán o llegaron o han llegado, llegarán a nosotros con historias así, y llorando y queriendo conmovernos el corazón, y no sabemos que tal vez sean hasta enviados por el enemigo para dañar. Cuánto discernimiento necesitamos los hijos de Dios, porque ahora tenemos el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Mas sin embargo, siempre yo creo que en nuestras oraciones matutinas, en nuestros devocionales, debemos pedirle al Señor que nos guarde de todo engaño, de toda mentira, porque no sabemos con qué tipo de personas o con qué tipo de astucia el enemigo va a querer engañarnos. Y lo que tú decías, ellos se determinaron a buscar al Señor durante la cuarentena, y Satanás salió al camino para que ellos se dieran de su propósito. ¿Cuántas veces tú te has propuesto decir: esta vez sí voy a dejar de pecar, esta vez voy a orar más, voy a buscar del Señor? Y el enemigo siempre sale del camino, y desafortunadamente a veces caemos y cedemos ante la tentación y no perseveramos en lo que Dios. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? Más arriba por ahí decía:
Dios diciéndole a Adán, dice que el enemigo vino para que Adán no cumpliera, dice, lo que nosotros esperábamos de ustedes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hay cosas que Dios espera de nosotros y dice, yo espero esto de ti, y el enemigo sale al paso para que no cumplamos lo que Dios espera de nosotros. O sea, Dios está esperando algo de nosotros. No solamente nosotros debemos esperar de Dios sus bendiciones, su protección, su gracia, sino que Dios también dice, hay algo que espero de ti. Y el enemigo sale al camino para que nosotros no cumplamos lo que Dios espera de nosotros. Otro punto que vemos ahí es que Satanás espera hasta el último momento, cuando ve que ya estamos como en el clímax de lo sobrenatural, de lo espiritual, o sea que estamos como que gloria a Dios, aleluya, y cuando uno ya se siente como muy santo, por así decirlo, es cuando Satanás aparece a tentarnos, a tratar de no dejar que cerremos fuerte, como decía la película que vimos antier, con todas las fuerzas. Entonces él aparece en el último pedacito de la carrera para hacernos caer y hacernos tropezar, y es cuando ya estamos. La niña de la carrera quizás ya veía, ya voy a ganar, ahora sí, y sale Satanás con la tentación para hacerla tropezar, y así nos pasa a nosotros, como que conquistamos, ganamos, poderosos, bueno, todo lo que se nos pueda poner en el momento, y Satanás nos sale con debajo de 1000 verdades, nos lanza una mentira, y nos hace desenfocar, nos hace salir de la cueva, nos hace quizás enredarnos en otras cosas, ¿no? O que le agarremos, bueno, tantas cosas que pueden pasar en esos momentos de tentación, y es donde debemos abrir los ojos, que si nos sentimos mal, que si sentimos que me miraron mal, que si nos sentimos que cansados, aburridos, o empezamos a verles, ahorita me llega esto, ¿no? De que cuando empezamos a verles fallas a los demás, quiere decir que estamos desconectados. Cuando le empezamos a ver las fallas a los demás, o sea, que Claudia empieza a ver la falla a Jonathan, que Jonathan empieza a ver la falla a Claudia, que mi esposa empieza a ver la falla a mí, o etcétera, quiere decir que en ese momento ya Satanás nos infiltró, como hablamos el domingo, con una mentira. Y esa mentira empieza a germinar y a germinar, otro pensamiento, hasta que nos sacan la cueva. Y eso es lo que hace Satanás, y él lo lanza precisamente cuando ya va a llegar la bendición, cuando ya va a llegar lo que Dios ha planeado para todo lo que se tiene que hacer. Amén. Yo creo que... No, es cortico, es que una vez más Dios vuelve y le pregunta si hubieran orado antes. Él vuelve y le dice, si me hubieran preguntado antes, si hubieran orado antes. Y por eso, o sea, es tremendo aún estos tiempos, ¿no? Si hubieran velado antes. Muchos que no han podido lograr eso, entonces, nada, es tremendo ese principio. Sí, si hubiéramos orado antes de tomar muchas decisiones, de cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos librado realmente. Sí, si Adán y Eva hubieran corrido a Dios a decirle, la serpiente me está diciendo tal cosa, Señor, ¿tú qué dices? De repente Dios le hubiera dicho, ojo, ahí. Pero a veces actuamos en nuestro acelere, en nuestra independencia, creyendo que no las sabemos todas, y es que, o sea, algo más santo que Adán y Eva, en el momento no había. O sea, uno se pone a pensar aquí en lo normal, pero como estamos viendo ahí, literalmente vivían una vida de oración y ayuno. Y si estaban a ese nivel de estar con Dios, de ver cosas, y vea cómo era el tema. Entonces se imagina uno que a veces descuida tanto el tema de la oración y la comunión con Dios, qué tan desprotegidos o tan vulnerables podemos llegar a estar ahí, donde uno definitivamente tiene que volver a cantar, a decir, bueno eres. Porque de verdad es la misericordia de Dios la que a veces a uno lo protege de tantas cosas, porque uno a veces actúa impulsivamente, por sus impulsos, creyendo y confiando en sus instintos, en sus pensamientos,
¿sí? Y no sabemos, detrás de todo eso, mi esposo decía, detrás de muchas verdades mete una mentira. Y hay otro dicho que yo tengo, que es que no hay algo más parecido a la verdad que la mentira. O sea, por eso es tan fácil caer, porque lo más parecido a la verdad es una mentira. Es muy parecido, es muy creíble. Sin embargo, el enemigo, su estrategia principal es el engaño, es la mentira, es padre de mentira. Por eso un hijo de Dios no debe de andar en mentira ni en engaños, debe andar en verdad siempre. Entonces, bueno, familia.